Hola, soy Bruno Correia. Bienvenidos a Historia Digital. Hoy arranca una nueva serie dedicada a contar la génesis de la Revolución de Mayo. El principio de esta revolución no estuvo en Buenos Aires, sino que fue la consecuencia de una serie de eventos que comenzaron con la Revolución Francesa y terminaron con la ocupación de España por las tropas de Napoleón Bonaparte. Desde ya, este capítulo no busca hacer un estudio pormenorizado de la historia de España. La Guerra de Independencia Española fue un proceso largo y complejo, lleno de marchas y contramarchas. Si quisiera contarlo como corresponde, serían entre 30 o 40 episodios. Es por eso que este capítulo va a servir como un marco de referencia para las próximas series que se van a centrar en la Revolución de Mayo y en la Guerra de Independencia del Río de la Plata. La independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa de 1789 marcaron el comienzo de una nueva era para el mundo, el principio del fin de las monarquías absolutas. Con la muerte de Luis XVI en 1793, España declaró la guerra a Francia, pero el conflicto duró apenas 2 años hasta que se firmó la paz con el Tratado de Basilea. Con la firma del Tratado de San Ildefonso, un año después, España pasó oficialmente a formar parte del bando francés, abandonando a sus antiguos aliados. Gran Bretaña no perdió el tiempo y lanzó un bloqueo a España que le dificultó mantener las comunicaciones con sus colonias. Aunque la Paz de Amiens de 1802 frenó las hostilidades y le dio un respiro a España, la guerra volvió en 1804. Con la derrota de Trafalgar en 1805, los españoles empezaron a dudar de la conveniencia de su alianza con los franceses. Para empeorar las cosas, dentro de la familia real española se estaba gestando una ruptura. De un lado, Carlos IV y su favorito, Manuel Godoy. Del otro, Fernando VII, príncipe de Asturias y heredero al trono. Los dos querían el apoyo de Napoleón, uno para asegurar su lugar y el otro para ocuparlo, pero el emperador de Francia no sentía confianza por ninguno de los dos. Napoleón encontró la excusa perfecta para intervenir en España cuando Portugal se negó a participar del bloqueo continental contra Gran Bretaña. Los franceses llevaron sus ejércitos por el territorio español para invadir Portugal, dejando en el camino gran cantidad de tropas. Aunque Portugal fue ocupado en muy poco tiempo, los franceses siguieron mandando más tropas a España. Godoy, sospechando que la familia real podía estar en peligro, intentó sacarlos del país para llevarlos a América como ya lo habían hecho los portugueses. En su camino a la costa, la comitiva se detuvo en la ciudad de Aranjuez, a donde se desató un motín el 17 de marzo, muy posiblemente instigado por los franceses y Fernando VII. El motín terminó con la detención de Godoy. Carlos IV no tuvo más remedio que abdicar en favor de su hijo para salvar la vida de su favorito. Pero Napoleón no estaba a gusto con la idea de tener en el poder a un miembro de la dinastía de los Borbones, a la que el decapitado Luis XVI había pertenecido. El emperador marchó a Bayona, a donde atrajo a Carlos IV y a Fernando VII. A uno le prometió que iba a apoyarlo en su protesta contra su abdicación forzada, y al otro le aseguró que iba a tener su bendición cuando ocupara el trono. El 10 de abril, Fernando abandonó Madrid. Antes de partir, estableció la Junta Suprema de Gobierno, la que mandaría durante su ausencia. El 22, Carlos IV y su esposa salieron para Bayona. Pero Napoleón no pensaba ayudar a ninguno de los dos monarcas. Desde el primer momento, su intención había sido la de instalar en el poder a un Bonaparte. En mayo, se forzó a la familia real a renunciar al trono y se los envió a Francia. La ocupación francesa del territorio y más tarde del trono no cayó bien con el pueblo, que comenzó a levantarse en diferentes lugares del país. En poco tiempo empezaron a formarse varias juntas de gobierno en las principales ciudades españolas. El 6 de junio, el emperador firmó un decreto proclamando a su hermano, José Bonaparte, como rey de España. Mientras tanto, las juntas no tenían coordinación.
Todas afirmaban gobernar bajo el nombre de Fernando VII, pero él solo había autorizado la Junta de Madrid, cuya presidencia había sido ocupada por el general Joaquín Murat, mariscal del Imperio francés. Eventualmente, la Junta de Sevilla fue subordinando a las demás bajo su poder, conformando la Junta Suprema Central en septiembre de 1808. Esta junta salió con Gran Bretaña y fomentó el levantamiento de los portugueses contra Francia. La Junta se aseguró el apoyo económico de las colonias al poder comunicar su versión de los hechos antes que los franceses. Además, la reciente alianza con los británicos les aseguró la continuidad y seguridad del comercio. Los españoles gozaron de una serie de éxitos iniciales contra los franceses, pero cuando Napoleón intervino directamente en la guerra con sus tropas veteranas a finales de 1808, aplastó la resistencia. La Junta Suprema no tuvo más remedio que retirarse a Cádiz y resistir un brutal asedio. Los británicos, que habían invadido Portugal, tuvieron que retirarse en enero de 1809. Pero la victoria no logró pacificar el territorio y las guerrillas, armadas por los británicos, siguieron acosando a los ejércitos franceses. A final de 1809, la Junta Central decide convocar a las Cortes y comenzar el proceso para elaborar una constitución. En 1810 se crea el Consejo de Regencia, que como órgano de gobierno se atribuía el mismo poder que Fernando VII. Recién en 1812, tras la batalla de Arapiles, los franceses sufrieron una derrota clave por un ejército combinado de británicos, españoles y portugueses. Esta batalla dañó seriamente al gobierno de José Bonaparte y marcó el principio del fin de la ocupación francesa. La guerra continuó durante 1813 con una retirada paulatina de los franceses que concluyó el 21 de junio de 1813 con la batalla de Vitoria. Para octubre de ese año, los aliados habían cruzado los Pirineos y habían empezado a internarse en territorio francés. Napoleón, sin más remedio, liberó a Fernando VII. Acordó devolverle todos los territorios perdidos y reconocerlo como rey. Fernando regresó a España sin aceptar que su poder quedara subordinado ni a las Cortes ni a la Constitución liberal que se había promulgado en 1812. El general Francisco Javier de Lío, recientemente regresado de Montevideo, puso a sus tropas al servicio del rey. El 13 de mayo, tras capturar a sus opositores, Fernando VII ingresó triunfante en Madrid como monarca supremo de España. Quedaba restablecida la monarquía absoluta. Desde las colonias, quedó claro que, con el regreso de Fernando VII, se terminaba cualquier posibilidad de sostener la farsa de que se estaba gobernando bajo su nombre. La abierta hostilidad que Fernando mostró para con los movimientos americanos solo aceleró el proceso independentista. Para la década de 1820 ya se habían independizado formalmente casi todas las antiguas colonias españolas de América.